toda la parte de capas, de colecciones, de archivos, de clases, para poder trabajar la tarea que he dejado, tanto el proyecto como la tarea que había dejado, ¿ya? Hay cositas que ustedes ya conocen, por ejemplo, yo ya hice el proyecto, ¿no? Ya he creado el proyecto, ahí tienen ustedes que hice capa presentación, el proyecto ya está creado, solamente está la capa presentación, y a partir de lo que voy a desarrollar acá, o sea, yo estoy colocando el formulario, partiendo que lo que queremos hacer, ¿ya? En este caso ahorita lo voy a ejecutar para que vean, o sea, partiendo del formulario, de la capa presentación que voy a crear el resto de capa. A ver, lo que yo quiero es trabajar esto, ¿no? El código, el DNI, o sea, información de un estudiante, su código, su DNI, su nombre y apellido del estudiante, la cuota que paga mensualmente, ¿ya? Y la escuela. En este caso he colocado tres escuelas porque también les he pedido algo similar a un combo box, ¿no? Cuando yo diga agregar, debe agregarse a este data grid, pero a la vez también debe agregarse como un archivo, ¿sí? En el archivo, como les he enseñado, modificar también y eliminar también. Yo puedo agregar, modificar, eliminar, ¿no? Y automáticamente el archivo debe actualizarse. Bueno, el botón nuevo ya saben es para que nuevamente se coloquen las casillas en blanco. Listo, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar, pero partiendo de lo que nosotros queremos. En base a esta información final, yo voy a trabajar la capa datos y la capa lógica, ¿sí? La capa de negocios. Listo, a ver, vamos a ver acá. A ver, voy a utilizar mi lupa. Ya está, acá voy a crear dos capas más. Eh, sobre la solución clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Los proyectos que si no van a ser de presentación, si solamente es para trabajar con clases, ¿no? Eliges biblioteca de clases. En este caso ahí está biblioteca de clases. Le digo siguiente y acá le voy a poner capa bajo capa datos. Listo, ya la solución va a tener la misma solución. Ya está, estamos en la capa datos. Automáticamente la capa datos, como es una plantilla de biblioteca, automáticamente crea una clase, no dice class 1. Para evitarme problemas, estar escribiendo otros nombres y todo eso, voy a hacerle clic derecho a class 1 y lo voy a eliminar. Y yo voy a crear mi clase, ¿ya? En la capa datos hago clic derecho, agregar. Y acá normalmente en la lista debes encontrar lo que dice clase. Y le ponemos un nombre, ¿ya? Vamos a ponerle el nombre estudiante. Ahí está, estudiante. Es mi clase 4. Acá en estudiante voy a colocar los atributos que necesito y que se igualan. Ya, a ver, entonces acá vamos a colocar, ¿ya? Los datos que necesitamos. Por ejemplo, yo necesito de tipo entero el código, como acá. De tipo string, voy a poner el DNI, el nombre y apellido, y la escuela. ¿Ya? Y de tipo do va a ser bien, sigamos acá. De tipo doble es la cuota. Ya. Ahora, con estos datos ya ustedes saben que tendría que crear mis jetsets, ¿no? Mis métodos jetset. Allá, para poder crear los métodos jetset, acuérdense, estos datos no pueden ser accedidos directamente, entonces vamos a colocarlos como privados, private. Ya está. Ahora lo que hacemos es utilizar los métodos jetset para tener acceso a datos. Selecciono, clic derecho, acciones rápidas y refactorizaciones. Y acá, ¿no? Dice encapsular campos y usar propiedad. Ya está, esta opción.
¿Ya? Ya está. Listo. Ya tengo el encapsulado. Ahora faltaría clic derecho acá en estudiante, acciones rápidas, refactorizaciones, y lo que voy a hacer ahora es generar el constructor. ¿Ya? Y el constructor lo voy a generar utilizando las propiedades. ¿Ya? Acá está, con estas propiedades nada más. Aceptar. Ya está. Y bueno, el constructor vacío también lo vamos a utilizar. En algún momento quisiéramos solamente crear un objeto de la clase estudiante, pero sin agregar ningún parámetro. Ya está. Listo. Ya está terminado entonces la clase estudiante, con sus atributos, su constructor y sus métodos jetset. Ya, ahora, eso es en sí un registro, ¿no? Si hablamos de un conjunto de registros, estamos hablando de una colección. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es agregar otra clase en la capa de datos también. Ya. Y acá la vamos a poner igualito, es una clase, pero no vamos a poner ya estudiantes, sino lista estudiantes. Estudiantes, la lista de estudiantes. Ahí está. Agregar. Listo, a ver. En la lista de estudiantes vamos a utilizar una colección. ¿Ya? La colección que utilizamos nosotros en Java era el array list. ¿Ya? Acá la colección genérica. Genérica les vuelvo a decir porque yo puedo colocar el tipo. Sería list. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá private. También vamos a hacerle private. Vamos a llamarlo a list. Acá está. Es una colección, ¿ves? System collection, ¿no? List. Y acá yo le digo el tipo, ¿no? En este caso el tipo va a ser de la clase que había creado anteriormente, es estudiante, ¿no? Y acá vamos a poner algo en plural, ¿ya? Estudiantes, porque es una colección de estudiantes. Si es posible vamos a ponerle call de colección para que se entienda un poco más. Colección estudiante, ¿no? Para que saber que ahí tenemos la lista de estudiantes que hay. New list estudiante. Entonces este va a tener la lista de estudiantes, ¿sí? Ahora nosotros con esa lista tenemos que indicar cómo queremos trabajar, ¿ya? En este caso hablamos de un CRUD, de un mantenimiento, ¿no? De un mantenimiento nosotros decíamos agregar, listar, eliminar y actualizar. Vamos a ir haciendo cada una de esas opciones, ¿ya? Vamos a empezar primero. Todos van a ser procedimientos, o sea, vamos a utilizar void y public. Public void. Vamos a decirle agregar estudiante. Paréntesis. Ya. Entonces, para agregar estudiante yo tengo que llamar a mi lista, a mi objeto lista, que sería call estudiantes punto, y le digo a. Pero acá yo tengo que decir que tengo que agregar. Entonces acá voy a darle un parámetro. Parámetro va a ser del tipo la clase estudiante. ¿Ya? Y se va a llamar es. Entonces acá le digo que va a agregar es el estudiante. Listo, ahí está. Entonces, quiere decir, para agregar un estudiante yo necesito tener un parámetro del tipo la clase estudiante, ¿no? Y va a ser ese. Y a la hora que yo le coloque la información, automáticamente eso va a mostrarse acá. Se va a agregar a la colección. Ese estudiante que tú has colocado acá, se agrega a la colección. Ya, ahora vamos a ver
Ahora, si yo quiero que me muestre acá todos los estudiantes que se han agregado, la colección de estudiantes, entonces acá vamos a poner public list de estudiantes. Vamos a poner colección. Ojo que acá estoy. Ojo acá estoy creando un método para que me muestre la lista de estudiantes que existen en este momento. Y que retorne la colección de estudiantes. Ya está. Entonces, tengo mi método para agregar estudiante a la colección que está acá. Y tengo mi método para poder mostrar todos los estudiantes que ya están agregados, ¿no? Este método se llama agregar estudiante y necesita un objeto de la clase estudiante, y esto no necesita parámetros, pero debe volver una lista, ¿no? Que son todos los estudiantes que están agregados en este momento. Ahora, también necesitaría actualizar y eliminar. Para no llenarnos para no llenarnos, en este caso ahorita yo lo podría hacer todo, pero ahorita yo lo que voy a hacer es trabajar con estos dos. Voy a pasar a la otra capa y después voy a agregar también, porque acá nos falta, hemos agregado, listado, nos falta modificar y nos falta eliminar, ¿ya? Pero puedo trabajar con esos dos nada más. Entonces, para poder entenderlo, cómo trabajan estos, ¿ya? Si hago todo en un porrazo y después no me entienden. Vamos a ver acá. Hago clic derecho en la capa, en la solución, agregar, nuevo proyecto. También lo voy a decir biblioteca de clases. Siguiente. Y lo vamos a poner de nombre, en este caso, capa-negocio. ¿Ya? La capa negocio. Bien, a ver. Igualito, ¿no? Igualito que el anterior, se crea en forma automática la clase 1. Hago clic derecho, eliminar. Sí. Voy a crear mi propia clase. En la capa negocio, clic derecho, agregar clase. Ya. Ya. A esta clase también le voy a poner el nombre de negocio, ¿no? Si tuviera, o sea, como voy a tener solamente un archivo, por ahí tuviera más, eh, solamente lo voy a poner negocio. Listo. Listo. En esta capa vamos a ver dos cosas. Vamos a ver leer y escribir, ¿ya? O escribir y leer. O sea, quiere decir, acá vamos a ver cómo vamos a escribir la información dentro de un archivo y cómo vamos a hacer la información de un archivo, ¿ya? Vamos a hacer esas dos partes. Ahora, bien, acá yo voy a indicar algunas cositas, como le dije, es dónde está el archivo en este caso. A ver, vamos a suponer que yo estoy acá en la unidad D. Dentro de la unidad D estoy en una carpeta ejemplo y yo quisiera que el archivo se ubique acá, en este lugar, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Acá, lo voy a decir string ruta, ser igual, entre comillas le digo D, dos puntos, slash slash, ejemplo, esa es la carpeta, slash slash. Yo creo que el archivo se llame estudiantes.txt. Entonces, ahí está dando la ruta, ¿no? Dónde va a estar el archivo. Entonces, y ojo, el archivo no está creado, solamente ejemplo, pero el archivo se va a crear. El string write, donde se escribe, cuando va a escribir un archivo, si no lo encuentra, lo crea, ¿ya? Y lo va a crear con el nombre que está indicado acá y la extensión. Ahora,
vamos a llamar también a la clase lista estudiante, pero esta clase no está en la capa negocio. Entonces lo que tengo que hacer yo es en la capa negocio ir a referencias, hacer clic derecho, agregar referencia, ¿no? Y decirle que voy a trabajar con la capa datos. Ahí está. Marco la capa datos y lo voy a aceptar. Y acá, en la capa negocio, acá tengo que decirle que voy a utilizar ese namespace. Capa. Todavía no sale la capa. A veces es un poco que se demora. Vamos a ver. Ya está. A ver. Se demora un poco. Bien, a ver, sigamos. Entonces, using capa. Bueno, no aparece la capa datos, acá aparece la capa negocio, a pesar que yo en la capa negocio, si ustedes ven acá en referencias, ya agregué la capa datos, ¿no? Ya debes agregarse acá, pero no sale. Entonces, si no sale es porque quizás las clases que se encuentran dentro de la capa datos no son públicas. Voy a entrar a ver a la capa estudiante, perdón, a la clase estudiante, y me doy cuenta que dice clase estudiante, no dice public class. Vamos a ponerle public class. Ya, vamos a ponerle public class y vamos a entrar en la lista de estudiantes y también vamos a ponerle public class. Y lo vamos a guardar. Listo. Lista de estudiantes y estudiantes ya son clases públicas. Entonces regreso a negocio y acá yo estaba haciendo capa pero no salía. Ahora sí sale, ¿eh? Capa datos. Listo. Ya está. No se olviden que primero se hace la referencia y si se hace la referencia se hace using capa y no sale la lista es porque normalmente las clases que están en esa capa son privadas, ¿ya? Entonces hay que convertirla pública. Listo. Ahora sí. Ahora voy a utilizar la clase lista de estudiantes, ahí está. Ya. Lista guión bajo estu. ¿Ya? Sí. Igual new lista de estudiantes. Ya está. Listo. Ya tengo la ruta y ya tengo la instancia de la clase lista de estudiantes. Quiere decir, acuérdense que la lista de estudiantes, la colección que tengo es donde van a estar todos los estudiantes. Lo necesito. Ya, ahora voy a crear una función que es para escribir estudiante, para que se pueda escribir la información del estudiante. Y para eso necesito una línea de texto. Acuérdense que ahora estamos creando una función, por eso es que sale en rojo y tiene un parámetro. ¿Ya? El bool ya saben que me va a devolver verdadero o falso. Entonces vamos acá al tree catch, hacemos clic derecho acá. Una de las formas les enseñé, fragmento de código, ¿no? Insertar fragmento de código, Visual C Chart, y acá busco el tree. Ahí está el tree, doble clic. Ahí está, tree catch. Listo. En el tree tenemos dos opciones, ¿no? El stream, tenemos el stream, write. Voy a escribir bien porque ahorita no lo tengo. Ya. Y ahorita les digo por qué no lo tengo, porque no he creado ese namespace. Entonces lo estoy escribiendo bien porque a la hora que me sale ese error voy a hacerle clic acá y me va a decir, ¿no?, que utilice el namespace system.io. Entonces le hago clic acá y automáticamente se irá agregado, ¿no? System.io, ya está.
y acá le voy a poner un nombre SW, va a ser igual a new string right, y el string right te va a pedir dos cosas. Primero te pide una, ¿no? Que en este caso sería la ruta, pero adicionalmente ya para la codificación vamos a ponerle acá true, ¿no? Dice es, es true para anexar datos al archivo, dice. Es false para sobreescribir en el archivo, ¿ya? O sea, quiere decir, cada vez que nosotros vamos a trabajar en el archivo vamos a eh, agregar datos, ¿sí? Vamos a agregar datos. Si no, cada momento sería nuevamente volver a colocar la información, ¿ya? Listo. Vamos acá ahora. SW punto la línea de escritura va a ser la línea que nosotros llamemos arriba como parámetro, y cerramos la conexión, un close. Y como necesitamos un retorno, no vamos a decirle retorna, si todo está bien, lo que va a retornar es verdadero. En el catch, si todo está mal, lo que va a hacer es retornar false. False. Ya está. Entonces, escribir estudiante lo que hace es pedir una línea de texto que va a escribirse. ¿Dónde se va a escribir? Acá nosotros estamos creando el stream, ¿ya? Hacia el archivo que está indicado en la ruta, ¿ok? Acá se abre la conexión con el archivo, acá se agrega la línea en el archivo, ojo que se agrega, ya no es vacío sino se agrega, si hay un archivo más, si hay una línea se agrega otra línea más y así, ¿no? Acá cerramos la conexión y acá devolvemos verdadero, porque el bool, ya saben, me pide verdadero o falso. Si todo está correcto, me tiene que volver verdadero. Si algo anda mal, me tiene que volver falso. ¿Ya? Entonces esto sería para lo que es escribir estudiante. Ya. Entonces, acá podríamos decir que escribir estudiante es de la aplicación hacia el archivo, ¿no? La información está en la aplicación y pasa al archivo. Ahora, el caso contrario sería, yo tengo el archivo, tengo la lista de estudiantes y quiero leer esa información del archivo hacia la aplicación. Entonces acá vamos a hacer el sentido contrario, ¿no? Vamos a decirle public. Y en este caso lo que yo quiero leer es un conjunto de información, entonces debe ser del tipo lista estudiante como está acá, ¿no? Una copia, ese va a ser mi tipo de retorno. Y acá voy a decir leer estudiantes. Leer estudiantes, ¿no? Vamos a usar el símbolo, ¿ya? Ya. Si acá utilicé el string write, acá voy a utilizar el string reader, ¿ya? Solamente es para retornar la información que ya está en el archivo. Entonces hago clic derecho acá, también utilizo el tree catch, esquematización, no, fragmento de código, insertar fragmento de código, Visual C y tree. Ya está. Bien, como lo que voy a retornar es del tipo lista de estudiantes, entonces acá voy a crear un objeto de ese tipo, ¿ya? Lista estudiantes lst, como el nombre voy a variarlo, va a ser igual a new lista de estudiantes. Listo. Ya, porque me está pidiendo un tipo, que regrese un tipo, entonces estoy creando acá ese tipo para poder regresarlo a ese tipo. Y acá hago mi stream, pero ya no write, sino reader para leer, ¿no? Y acá lo voy a decir, sr va a ser igual
simple, ¿eh? Y acá también me va a pedir la ruta. Entonces acá solamente me pide la ruta. La ruta. Acuérdense que la ruta es la ubicación del archivo, donde se encuentra. Acá voy a hacer un atributo llamado línea de tipo string para que pueda guardar la información, ¿no? Ahorita van a ver esta línea para qué lo voy a utilizar. Ya. Entonces acá nosotros, acá sobre todo, estamos abriendo una conexión con el archivo para poder leer la información. Hasta ahí solamente estamos abriendo la conexión hacia qué archivo. Acá estamos creando un atributo llamado línea y acá vamos a hacer lo siguiente. Acá con un while vamos a leer la información del archivo punto. Ya, entonces acá lo que vamos a hacer es indicarle cuando llegue al final del texto, ¿ya? Acá es end of string, acá. Al final del string o al final de la lectura, ¿sí? Si llega al final. Pero acá nosotros queremos ver si llega al final, si no, quisiéramos que el while funcione mientras que no llegue al final, ¿sí? Entonces, el caso contrario sería acá, agregarle un signo de admiración que es caso contrario, ¿no? Mientras que no sea el final. Mientras que no sea el final vamos a ir leyendo cada una de las líneas, ¿sí? Mientras que no sea el final. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras que no sea el final? Mientras que no sea el final nosotros vamos a leer las líneas, ¿ya? Que está dentro de del archivo y lo vamos a pasar a la colección, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a crear una instancia de la clase estudiante igual new ya. Acá vamos a llamar a línea, vamos a decir sr.readline. Estamos leyendo cada una de las líneas, ¿ya? Y se está almacenando en línea. O sea, hasta acá lo que estamos nosotros es ir leyendo cada una de las líneas. Cada vez que el while lee una línea, pregunta si es el final. Si no es el final, nuevamente lee la segunda línea, la tercera, la cuarta línea, ¿no? Ahora, esta línea ya va a tener la información. ¿Qué vamos a hacer con esa línea? Esa línea vamos a tener que dividirla, ¿ya? Y para eso voy a crear acá voy a crear un vector, ¿ya? Acuérdense, un vector no es para sostener una información, sino un conjunto, no un dato, sino un conjunto de datos. Y acá el split. Acá en el split, cuando no le convocamos nada, estamos hablando de un espacio vacío. Pero acá le vamos a decir que el split lo que va a hacer es revisar la información separado por comas. Quiere decir, lo que va a hacer es revisar una información de una cadena de texto, de una línea de texto, y lo va a separar por comas, ¿no? O sea, quiere decir, si yo tengo esta línea de texto, ¿ya? Si yo tengo esta línea de texto, coma, y esta otra línea de texto, coma, y así, lo que va a hacer es, el slip es leer esta parte, y luego leer esta parte, y luego leer esta parte, ¿no? Separado por comas, ¿está bien? Acá voy a decir que no, porque borré una. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer el script. Ahora, cada una de esas partes yo lo voy a guardar en esta clase estudiante. Acuérdense que esta clase estudiante está dividido en código, DNI, nombre. Entonces lo voy a guardar ahí. Miren que está vacío, ¿no? Y lo voy a guardar ahí. Le voy a decir, mira, es punto, ¿no? Es porque hago referencia acá, digo código va a ser igual a qué? A items punto, no, items, corchetes, y le digo la posición 0, ¿no? O sea, el primer ítem. Acuérdense que el split hace la separación.
el primer dato. Entonces ahora me dice que código es de tipo entero y este de tipo de texto no se puede convertir implícitamente. Entonces acabo de decir int.parse. Ya está. Siguiente sería eds.dni. Voy a hacerlo en ese orden, en el orden que les he colocado. Como el DNI es texto, yo digo items y acá sería la posición 1. eds.nomap va a ser igual a items 2. También como es texto nombre de pedido, de ahí seguía vamos a realizarlo acá, punto cuota, ya, y la cuota sería el items 3. Y el último sería la escuela, items. Como pueden ver arriba ya está saliendo error y ya ustedes ya me supongo que saben por qué, porque la cuota no es de tipo texto, es de tipo doble. Entonces digo acá doble.parse y acá lo termino. Ya está. Entonces acuérdense que yo del texto voy a leer toda la línea. Esa línea la voy a separar por comas y cada una de unas separaciones se van almacenando en un espacio, ¿no?, de un objeto de la clase estudiante. Código, el otro pedacito se va a ir a DNI, nombre de pedido. Ahora, ¿qué voy a hacer ahí con esos datos? Lo que voy a hacer es, como, ojo, nosotros estamos recogiendo la información de el archivo, lo estamos pasando a nuestra clase, pero cada uno de estos archivitos, cada una de estas informaciones que está en la clase estudiantes que le hemos pasado, lo tenemos que pasar a la colección. Entonces acá digo lista estudiante, lista estudiante, acá está, lst estudiantes, ya, punto agregar estudiante, y agregar estudiante me pide un objeto de la clase estudiante. Ya lo tengo, ¿no? Es este acá, este es, ¿no?, que lo he creado, he llenado los datos y hago que se agregue en la colección. O sea, si hablamos acá, bueno, esto no lo borraré, pero si acá tienes esta información, coma, esta información, coma, esta información, coma, vamos a poner ahí, coma, coma, y acá igual, ya. Tiene estas dos informaciones. Lo que va a hacer es leer, ¿no? Acá dice mientras que no sea el final. Mientras que no sea el final quiere decir estas tres líneas, ¿no? Vamos a poner esta segunda. Entonces, ¿qué va a hacer en esta línea? Red line, o sea, lo que hace leer toda la línea, todo. Luego pasa a que este ítems va a hacer que se divida en splits por las comas, o sea, esta primera parte, este ítems 0 va a pasar a código, ¿no?, ya, de la clase estudiante, a la parte del código. Esto va a pasar a la parte del DNI, el siguiente al nombre y apellido, el siguiente a la cuota y la escuela así. Entonces pasa y luego automáticamente acá la clase, ¿no?, el objeto que ya tiene todos los datos, ¿no?, que ya tiene todos los datos pero separados, hace que se agregue a estudiantes, quiere decir a la lista en mi colección. O sea, todos estos datos ya los estoy pasando a una colección. Acuérdense que la colección es con la memoria, ¿no? Prácticamente esta información que está en un texto lo estoy pasando a la memoria. Ya están en la memoria. ¿Ya? Eso es lo que están haciendo en este momento. Estamos pasando del archivo que está acá a la memoria. Luego cuando agreguemos la información se va a ver un poco más claro, ¿ya? Listo. Entonces, una vez que ya pasamos toda la información a la memoria, lo que tenemos que hacer ahora también es cerrar, ¿no? sr.close. Cerramos el string y retornamos la lista
es esta, ¿no? La lista estudiante, LST estudiante. En el catch retornaríamos return null. Ya está. Listo. Ya está. Entonces acá en el negocio lo que he trabajado dos cosas. Uno para escribir el estudiante, el otro para leer el estudiante. ¿Ya? Escribir el estudiante quiere decir pasar de la aplicación, la información que está en la aplicación hacia un archivo y que se almacene en ese lugar. Y para leer, el archivo ya existe, la información existe y lo que hacemos es pasar esa información a mi colección para que se pueda mostrar dentro de un formulario, en el lugar que yo quisiera que se muestre, que hoy lo vamos a ver. Listo. Ojo que estamos haciendo solamente para escribir y para leer. Entonces tienen que hacer esas dos cositas por lo menos, ¿ya? Ya, a ver, ahora vamos a pasar. Ya estamos en negocio, ya hicimos el negocio leer y escribir. Pasamos ahora a presentación. Ya, a ver, entonces lo primero que vamos a hacer acá, ya bueno, el formulario ya está hecho, ¿sí? Creo que esto también ya ustedes lo pueden realizar. Acá están cuadro de texto, labels, botones. Todos estos botones tienen que funcionar. Y el Data Grid View, todos tienen nombre, ¿ya? A ver, voy a presionar F7. Voy a programar parte por parte, ¿ya? Por ser la primera parte que vamos a programar es si se escribe, o sea, que se pueda agregar, ¿no? Cuando yo agregue, entonces esta información que está acá debe pasar a un archivo. Vamos a ver, ¿ya? Que se pueda agregar. Primero, este formulario debería trabajar con esta clase negocio. Entonces, yo primero voy a asegurarme, para no perder tiempo, que la clase negocio, ya le hice clic, sea de tipo público. Entonces acá le voy a poner public class negocio. Lo voy a guardar. Voy a regresar acá a la capa presentación, en referencia, voy a hacer clic derecho, agregar referencia, y le voy a decir que voy a trabajar con la capa, con las dos capas voy a trabajar, ¿ya? Pero ya de una vez, porque esta capa presentación va a trabajar tanto con la capa negocio y la capa datos. De una vez. Ya. Entonces acá, en el formulario, en el momento que lo necesito voy a agregarlo, pero en este caso, en este momento necesito la capa negocio. Cuando necesito la capa datos lo voy a agregar, para que se den cuenta, porque si lo agrego por agregar no tiene sentido, ¿no? Listo, ya tengo la capa negocio. Entonces acá lo que voy a hacer es trabajar con esa clase negocio, ¿ya? Acá private, la clase negocio, le voy a poner casi el mismo nombre pero todo en minúscula, igual new negocio. Ya está. Listo. Ahora voy a crear un procedimiento, un método, ya, que se encargue de guardar. Entonces, vamos a crear ese método. Vamos a poner acá private void guardar estudiante. Listo. Voy a crear acá un string llamado línea. Si dan cuenta es para colocar la línea de información que tengo, ¿no? Digo línea va a ser igual y lo voy a colocar, a ver, txt código.text más comillas. Bien, entonces acá vamos a continuar. Ese es el primer texto, el siguiente texto es el DNI. Esto tiene que tener el orden que tiene el nombre de apellido, o sea, ese es el orden en el cual nosotros vamos a guardar y el orden en el cual lo vamos a extraer. txt
cuota. Ah, me olvidé de poner text. Punto text. Punto text. Punto text. Esta es la forma como va a grabarse en el archivo, ¿sí? Y el combo box se ve escuela.text. Ahí está. Ya, pero también tenemos que añadir algo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos del separador? Entonces a la hora que voy a guardarle con comas para la hora que lea, ¿no? Pueda leer también las comas, porque si yo lo guardo sin comas y leo con comas nunca va a encontrar la información, ¿ya? Entonces el leer y escribir tienen que tener coincidencia en el separador. ¿Ya? Ahí está. Listo. Listo. Ya tenemos la información. Ahora vamos a pasar esta información hacia nuestra función. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer mediante una pregunta y solamente para saber si es correcto lo que se está haciendo, si está guardado o no se está guardando, ¿ya? Entonces acá llamo a mi objeto que creé en la clase negocio, ¿no? O sea, a este objeto que está acá, punto, y dentro del negocio tenía varios métodos. Ahí tenía uno que se llama escribir estudiante, y escribir estudiante me pedía un parámetro, que en este caso era la línea, y es la línea que le voy a dar ahorita, ¿ya? Y acá acuérdense que escribir estudiante era un booleano, ¿sí? Pueden ver ese bool, o sea, devuelve verdadero o falso. Yo he dicho que devuelve verdadero si lo guarda correctamente y falso si no lo guarda correctamente. Entonces lo voy a decir, si es igual a true, significa si es verdad, o sea, si es correcto. Si es correcto, le voy a decir que me mande un mensaje, messabox.show, ya. Vamos a decirle que el mensaje que voy a mostrar acá es que se guardó correctamente el estudiante, ¿ya? Entonces quiere decir, si es verdadero significa que está correcto, en caso contrario si es falso, ¿no? Caso contrario significa que es falso, o sea, no se guardó correctamente. Vamos a poner el mensaje, pero vamos a cambiar el mensaje, ¿no? Error al guardar al estudiante. Listo. Ya está. Listo. Entonces acá vamos a probar esta parte. Si corre significa que está correctamente, y vamos a ver que se cree el archivo y que se guarde la información que voy a pasar. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacer doble clic al botón agregar. ¿Ya? En el botón agregar vamos a llamar a este método que he creado que se llama guardar estudiante. Digo, guardar estudiante. Listo, nada más. Listo. Vamos a ver. E iniciamos. Ya, a ver, vamos a ponerle código 1, DNI, vamos a poner 8 números, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Nombre, apellido, María Rojas. Cuota, paga 320. Escuela, pertenece a la escuela de gestión y negocio. Listo. Cuando yo le diga agregar, debe agregarse, ¿no? A ver. Se guardó correctamente el estudiante. Ah, pero no sale acá, profe. Todavía no va a salir acá porque no hemos hecho nada de carga, ¿eh? Aceptar. Vamos a revisar si el archivo está creado correctamente. Miren, esta es la carpeta, acuérdense, la carpeta ejemplo, y yo estaba vacío, pero ahora ya tiene estudiante. A ver, doble clic y acá está, ¿no? Acá está la información del estudiante, ¿eh? Ya.
Entonces está correcto lo que estamos haciendo. Entonces, a ver, vamos a minimizar nuevamente, vamos a agregar otro, a ver, vamos a ponerle acá 2 y acá otro número, 0987 5463. Acá vamos a ponerle eh, Pedro, Pedro López, Pedro López paga su cuota 520 y Pedro López pertenece a sistemas. Y vamos a agregar nuevamente. Y se guardó correctamente. Aceptar. Regresamos al archivo. Y ahí está. ¿Eh? Listo, ya tenemos dos archivos. Entonces, sí guarda. Estamos convencidos que sí guarda. Vamos a ahora vamos a hacer que muestre ya acá en el formulario, en el Data Grid View, muestre el registro. Eso se llama leer la información. Se supone que a la hora que nosotros le hemos dado agregar, estamos mandando la información, los datos hacia el archivo. Ahora queremos recoger esos datos del archivo y colocarlos en el Data Grid. Pero no solamente en el Data Grid, sino en la memoria para de repente realizar otras tareas. ¿Eh? Vamos a poner ahora acá. Vamos a crear ahora private void cargar estudiantes. O cargar estudiantes nada más. ¿Ya? Va a cargar toda la lista de estudiantes que se encuentren. Para cargar los estudiantes nosotros queremos que los estudiantes se ubiquen dentro de el Data Grid View. Entonces DGB, ahí está, el Data Grid View se llama DGB lista, me refiero a este Data Grid View, se llama DGB lista. Ya, punto rows punto clear. ¿Qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy limpiando el Data Grid View. En caso tenga algunos datos, lo estoy limpiando. Ya. Ahora necesito crear una instancia de la lista de estudiantes, ¿no? Esta lista de estudiantes lo tengo en la capa datos. Entonces, ahora sí necesito trabajar con la capa datos. ¿No? Entonces acá me desplazo, acá dice using capa negocio. Se acuerdan que también había puesto ya la instancia o la referencia, perdón, a la capa datos. Ahí está, capa datos. Entonces acá le voy a decir, voy a trabajar con lista de estudiantes, private lista de estudiantes, lista de estudiantes, igual new lista de estudiantes. No, acá no voy a crear todavía, solamente voy a declarar. Eso lo voy a crear en cada uno de los componentes, ¿ya? Solamente lo he declarado y acá digo, ¿no? Acá en cargar estudiantes. Lo llamo a lo que he declarado, que se llama lista estudiantes, ¿no? Es el nombre que he puesto acá. Este nombre. Estoy llamando acá, lista estudiantes. Y le digo, va a ser igual a negocio punto leer estudiante. ¿Qué he hecho acá? Estoy almacenando en esta lista ya lo que he leído de estudiantes. Ojo, vamos acá a negocio leer estudiantes. Negocio leer estudiantes lo que hace es prácticamente recoger la información que está en el archivo, ya, y lo pasa a la colección. Ojo, acá yo estoy agregando, ya. Entonces lo que está haciendo acá es leer, ¿no? Leer todos los estudiantes, leer los estudiantes que están en el archivo, en el documento de texto, y lo está pasando hacia nuestra lista, ¿no? Hacia nuestra colección. Entonces
lo que estamos haciendo acá nosotros es tomar esa información, o sea, quiere decir tomar la información que está en el archivo y lista de estudiantes en este momento tiene, o sea, quiere decir, si en el archivo había 5 estudiantes ya, lista de estudiantes en este momento tiene esos 5 estudiantes. ¿Ya? Y lo que está haciendo es tomar esos datos. Ahora vamos a decirle, si negocio punto leer estudiante es igual a null, si dice que es igual a null significa que no hay ningún estudiante, o sea, está vacío, ya, le digo que retornes. Si está vacío, o sea, si no hay, si el documento es primera vez, yo quiero cargar estudiantes, que de repente la primera vez cargar estudiantes no va a funcionar porque no hay archivos, ¿no? No hay ningún registro, ¿ya? En caso que esté vacío, estoy diciendo acá. Y si no fuera el caso, vamos a hacer un for each para recorrer esos 5 registros que hemos, o en este caso esos 2 registros que hemos creado, ¿sí? Digo estudiante, la clase estudiante, digo acá es, y vamos a recorrer la lista punto colección estudiante. Ya está. Se puede entender que nosotros acá lo que estamos haciendo es recorrer la colección de estudiantes. Acá prácticamente estamos hablando de los 5 estudiantes o los 2 estudiantes que se encuentran. Y acá este acá es que es del tipo estudiante, que es como recorrer registro por registro. ¿Ya? Vamos a recorrer registro por registro. ¿Y qué vamos a hacer al recorrer registro por registro? Nosotros queremos que se coloque en nuestro Data Grid View, en nuestra tabla. Entonces digo dgb lista punto fila rows punto agrega en cada una de las filas. ¿Qué va a agregar acá? El código, va a agregar ¿no? Entonces acá le digo, mira, llamo a es que está arribita en el es punto código coma es punto dni coma es punto no ape coma es punto cuota coma es punto escuela. Ya está. Entonces estoy recogiendo la información que se encuentra en la colección. Estoy hablando de la información que le hemos pasado a la colección, que está en la colección. A la hora que he hecho esto acá, estoy leyendo toda la información que se encuentra en la colección. O sea, acá esto lo que está haciendo es recoger la información del archivo y llevarlo a la colección. Entonces, esa colección lo estoy pasando acá. En este momento tengo los 5 estudiantes, lo tengo acá en la memoria. Y acá está preguntando si hay estudiantes o no hay. Si no hay, no hagas nada y se retorna. Pero si hay estudiantes, vamos a ir leyendo cada estudiante y vamos a ir agregando a nuestro Data Grid View, que en este caso es de GB lista, ¿no? Filas A, está agregando. La primera vez agregará los datos del primer registro, de la primera fila de registros del archivo y la segunda y así, hasta que tenga, ¿no? Ahora, este cargar estudiante lo voy a colocar acá al inicializar componente. Entonces acá le voy a decir cargar estudiante, para que cargue los estudiantes que se encuentren en el archivo, si se encuentran, ¿no? Si hay. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿ah? Entonces, ahorita debe mostrar los 2 estudiantes que yo he agregado, ya lo debe mostrar en la tabla, ¿no? Porque yo estoy diciendo al inicializar, ahí está, ¿eh? Ahí están los 2 estudiantes, María Rojas y Pedro López. Ahora, ¿qué más podríamos ver acá? Nosotros hemos agregado los 2 estudiantes, pero bueno, una cosa también es que yo clic acá y me muestra los datos acá, ¿ya? Ya.
al cargar estudiantes, mira, solamente lo estamos cargando a inicializar. ¿Qué pasa si yo agrego un siguiente registro? A ver, pongo 3, pongo el registro 07 58 nombre y apellido Luis Carpio. Cuota: Luis Carpio paga 300 soles. La escuela a la cual pertenece Luis Carpio es Comunicaciones. Listo. Le doy a agregar, ¿no? Se guardó correctamente, pero no lo veo en la lista. Ojo, sí está agregado, pero no está en la lista porque, o sea, si yo muevo el archivo, acá está, ¿ve? Pero hay un detalle, ¿no? Que yo le di cargar solamente al iniciar el formulario, ya no le he dicho vuelta nuevamente cargar. Entonces se supone que para que yo acá guarde un nuevo archivo y le di agregar y quiero que se muestre en la tabla también, entonces en agregar también le voy a poner que se cargue el estudiante para que recargue y se vea el estudiante agregado. Miren, vamos acá. Acá le voy a decir, ¿no? Acá estoy diciendo guardar estudiante, listo, pero también voy a llamar a cargar estudiante. O sea, recárgame. Cuando inicias, carga los estudiantes que están ahorita. Y si guardas, nuevamente cargas los estudiantes para que se actualice. A ver. Listo, entonces ya tengo los tres. Esta vez yo pongo el número 4, DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el apellido Quina Pérez, cuota Quina paga 450, la escuela de sistemas, y le digo agregar. Se guardó correctamente el estudiante, lo voy a aceptar y sale, ¿te das cuenta? Ahora sí sale porque ya le digo que actualice. ¿Ya? Ahora el siguiente paso, vamos a hacer que cuando yo haga clic en cada uno de los integrantes de la lista se muestre acá en la parte superior, ¿no? Para que yo ya tengo agregar, me faltaría modificar y eliminar. Para modificar y eliminar, si quiero modificar, yo selecciono uno, modifico y le doy, selecciono, perdón, uno, hago el cambio y le doy modificar y debe tomar ese cambio. Y si quiero eliminar, igualito, yo selecciono uno, le doy eliminar y debe borrarse. Para eso lo primero que voy a hacer es que cuando yo haga clic me muestre el registro que yo he hecho clic acá. Entonces, para eso vamos acá a la tabla. Si hago doble clic va a ser un botón para hacer doble clic, pero usted también puede escoger el evento seleccionando el data grid y acá está este botón que dice eventos y acá yo puedo escoger el evento, ¿sí? Este es el que normalmente sale, ¿no? Cuando haces clic al contenido de la celda y acá dice clic cuando haces clic a la celda directamente. Voy a hacer acá, ¿ya? Doble clic acá. Entonces automáticamente ya estoy creando, cuando haces clic en la celda, ya es lo que estoy realizando. Ya, ahora vamos a ver, ya. Primero vamos a declarar una variable de tipo entero llamado fila actual para obtener la fila actual. O sea, donde hemos hecho clic de la tabla tenemos que hacer clic en una fila, esa vamos a capturar. ¿Cómo lo capturamos? Con DGB, es el nombre del data grid view, DGB lista, es el nombre que le puse, punto current row cuando haga clic en current row cuando haga clic en la fila, punto, y toma el index, ¿no? El índice, el ordenamiento, quiere decir, si hago clic a la primera fila toma la posición 0, si hago clic a la segunda fila toma la posición 1 y así, ¿ya? Ahora ya está, ya tengo la fila actual, o sea voy a tener el índice de la fila actual, en qué posición he hecho clic. Ahora lo que voy a decir, mira, txt código.text, ¿ya? Va a ser igual dgb lista.rows y acá se coloca, cuando dices rows te refieres a la fila y acá tienes que decir en qué fila hiciste clic, en la primera, la segunda, la tercera. Entonces acá le dices en la fila que hice clic, en la fila actual, ¿ya? Fila actual no vamos a ponerle fila seleccionada,
fila seleccionada, fila seleccionada, fila seleccionada, punto. Pasamos ahora a la celda. La celda acá es como la columna, ¿ya? Yo digo la celda sería la columna 0, la primera columna, 0. Punto, su valor, value, punto, y conviértelo a string, todo string. Ya está. Vamos a probarlo, ¿ya? Vamos a probar. Estamos diciendo acá la fila seleccionada y estamos diciendo esta es la fila que hemos tomado, pero la columna 0. Vamos a ver. Eso es para el TXT code. Acuérdense que esta es la columna 0 código. A ver, le hago clic. ¿Se dan cuenta? Mira. Ahí está. Esta sería la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Entonces, para el resto simplemente lo que voy a hacer es sacarle un copy. Control C. Control V. Son 5, ¿verdad? Ya. Pero acá ya no sería código. Sería TXT DNI, ¿no? Ya. O sea, acá no sería la celda 0, sería la celda 1. Acá sería non-ape. Acá la celda 2. Acá cuota. Acá la celda 3. Acá cuota y esta es la escuela. Allá, acá no es TXT, acá sería CBO escuela. Punto text. Acá sería la celda número 4. ¿Dónde está? Vamos a ver. Entonces, le hago clic. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Funciona. Pero hasta ahí solamente hemos hecho agregar y listar, ¿no? Que es esto que está viendo abajo. Saldría modificar y eliminar. Entonces, vamos a regresar. Vamos a regresar a la capa datos donde dice lista de estudiantes. En sí no tiene un método específico, ¿ya? Eliminar sí tiene, pero modificar no tiene un método en la colección. No hay un método como era set en Java, ¿no? Tú tenías la colección, ponías set, ponías la ubicación y ponías la clase que querías modificar y hacer la modificación. Acá no tenemos algo similar. En Remove sí tenemos el Remove para poder eliminar de la colección un registro. Pero para poder modificar un registro de una colección no tenemos. Entonces hemos hecho una forma un poco diferente para poder trabajar con eso. Ya, a ver, entonces vamos a hacer en la colección estudiantes, ¿no? En lista de estudiantes. Public void actualizar estudiante. Significa que el estudiante ya existe y lo que vamos a hacer simplemente es cambiar la información del estudiante que existe. Entonces vamos a pedir también un atributo del tipo estudiante, ¿no? De la clase estudiante. Ya, esta línea sí la vamos a grabar. Tenemos que grabarla porque esta línea es la que se encarga de encontrar si existe o no el estudiante, ¿no? De hecho tiene que existir en este caso porque nosotros tenemos nuestra lista. No vamos a agregar, simplemente vamos a seleccionar de la tabla un dato. Entonces supone los datos que existen es porque están en la tabla, si no, no existen, ¿ya? Y acá
Bien, sigamos ahí en esta parte de estudiante. Y acá ya vamos a nuestra colección que se llama colección estudiantes. ¿No? Y vamos a ponerle una condicional que es el where. La forma de trabajar de esta manera. Y acá ponemos una variable de estudiantes, la E, o sea, puede ser cualquier letra, pero en este caso estoy poniendo la E de estudiantes. Vamos a decir que la E va a representar a todo lo que voy a hacer ahorita, que es e.codi, código, y va a ser igual al, al objeto de estudiante que está acá. Este es, viene de acá, punto código, punto first alpha. Ya, explico. Este código que está acá, este que está acá, representa el código que se supone que tú vas a ingresar para actualizar. O sea, acá en estudiante tienes código, tienes nombre, ¿no? El código que vas a ingresar va a estar acá. O sea, si tú en tu registro tienes el código 1, entonces el código 1 es acá. Y esto que está acá, que viene en este lado de acá, representa la colección. Quiere decir, nosotros vamos a revisar en nuestra colección, ¿ya? Te vas a tener, si tienes 5 registros, tienes 5 códigos. Este código va a revisar si existe o no existe ese código, ¿ya? ¿Ok? Este es el código de la colección y este es el código que tú vas a ingresar acá. Y se va a comparar, ¿ya? Y acá lo que está diciendo es, una vez que encuentre el código, lo va first, el primer código. O sea, vamos a suponer que tú tienes códigos repetidos. Estoy buscando el código 1, tienes el código 1 en la segunda posición, en la cuarta. Entonces él va a obtener el de la segunda posición. Aunque no se va a dar ese dato, ¿no? Porque normalmente cuando tú ingresas códigos, códigos son únicos. Ya, entonces, si encontró la información, o sea, si hay un archivo ya que tiene ese código, significa que estamos tomando toda la información, todo el registro está acá. Y todo ese registro lo estamos almacenando en estudiante. Se supone que ese registro es el que va a variar. Entonces yo llamo estudiante, 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 punto DNI va a ser igual al estudiante que tú vas a ingresar, ¿no? Punto DNI. Ahí está la diferencia. Este es el estudiante, es el registro que hemos capturado, que es el código que ya existe, o sea, el que queremos reemplazar todo el registro. Y lo que estamos haciendo acá, ¿con qué vamos a reemplazarlo? Con este que está acá. Entonces el dato que está acá lo estamos pasando hacia ese registro. Y así sería con el resto, ¿no? Diría estudiante nuevamente, punto nom ap es igual a es punto nom ap. Estudiante estudiante punto cuota va a ser igual a es bien. Entonces ahí ya tenemos para actualizar, ¿no? Entonces capturamos el estudiante con el cual vamos a actualizar los datos que vamos a actualizar. Acá encontramos ese dato que vamos a actualizar si existe, ¿no? ¿Ya? Estamos buscando si ese código que queremos actualizar existe, ¿ya? Y estamos actualizando. Ahora acá no vamos a hacer para eliminar, para terminar esta partecita, ¿ya? Public void eliminar estudiante. Para eliminar estudiantes lo único que vamos a necesitar es el código del estudiante. Entonces vamos a decir acá in, porque el código es tipo entero, código completo, ya está. Entonces acá
Y voy a repetir la misma línea, mire. Para poder eliminar necesito también encontrar ese registro, ¿no? En la colección. Todo es trabajar con la colección acá. Pero acá, esto ya no va acá, pues, ¿no? Si iría la palabra código, el parámetro que estoy pidiendo acá. ¿Ya? Entonces, una vez que encuentra, ya, encuentra ese registro, se ubica en ese registro. Ojo, no solamente lo encuentra, sino es ubicarse. Acá igualito, no solamente es encontrarlo, sino ubicarse también ahí, en ese lugar. ¿Ya? Ahí se ubica en ese registro y lo que va a hacer es llamar a la colección estudiantes punto remove no, call estudiantes es este que está acá, es este que está acá, ¿sí? Call estudiantes, este acá, call estudiantes, call estudiantes, ya, punto remove, ahí está, y le doy en este momento el registro que ha encontrado, que sería el registro que está acá, ¿no? Este que está acá. Este va a encontrar todo el registro, ¿no? Se va a ubicar en ese registro que quieres eliminar. Ese registro que quieres eliminar es de acuerdo al código que has ingresado acá. Entonces, en ese registro se va a ubicar, entonces yo acá lo estoy haciendo eliminar. Acá lo mismo, ¿no? En ese registro se va a ubicar en el registro que quieres actualizar, y lo que va a hacer es pasar los datos que tú has ingresado acá, que vas a ingresar acá, y va a actualizar los datos que están dentro de la colección, en el registro. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ya, pasamos ahora al tema de, regresamos a nuestro formulario. Ya tenemos agregar, ahora faltaría modificar. Ya tenemos la opción de actualizar, modificar, es lo mismo, ¿sí? Pasamos al código. Ya vamos a crear otro método. Private void actualizar estudiante. Acá igualito, creamos una instancia de lo que habíamos declarado acá. Lista estudiantes. Ya. Lista estudiantes. El tipo lista estudiantes. Ya. Lista estudiantes va a ser igual a negocio.leer estudiante. Lo que estoy haciendo acá es cargar la colección, ¿ya? Quiere decir, a la hora que yo hago esto estoy llamando, o sea, lo que está haciendo leer estudiante es capturar la información que está en el archivo, ¿no? La información que está en el archivo, y lo está pasando a una colección. Y esa colección está acá. Y esa colección lo estoy colocando en lista estudiante. O sea, esa colección, en el registro había 5 archivos. Esos 5 archivos se están pasando a la colección, y esa colección se la estamos pasando acá, a esos 5 archivos, 5 registros. ¿Ya? Acá creamos una instancia de la clase estudiante también. Estudiante es y acá empezamos a pasar la información, ¿ya? Para actualizar. Entonces digo es punto código va a ser igual a que al txt code.text, y yo ya sé que esto debe ser de tipo entero, y punto parse paréntesis, cierro paréntesis, un tipo, ahí está, ¿eh?
Entonces estamos pasando la información, ¿no? Para que se pueda actualizar. Sigamos. Eds.ni txt punto ya, nombre y apellido, de ahí sería la cuota. Yo sé que la cuota es de tipo doble, entonces doble parse txt cuota.text. Y el último sería la escuela, txt, ya no sería txt, sería cbo porque es el combo, parece, cbo escuela.text. Ya está. Entonces estamos pasando toda la información que tienen los textbox y el combo box hacia nuestro objeto de tipo estudiante, ¿no? Que se llama eds. Hasta ahí solamente lo estamos pasando, no estamos agregando nada más, solamente estamos pasando la información hacia un objeto de la clase estudiante, lo estamos pasando, nada más. Ahora lo que tengo que hacer es, una vez que lo he pasado, es pasarlo, ¿no? Lista de estudiantes, punto, actualizar estudiante, y le paso el es, ¿no? Ahí está. Ya. Entonces, estamos pasando la información actualizada, ¿no? Para que actualice. O sea, hasta acá la colección ya se actualizó. La colección, no estoy hablando del archivo. La colección ya está. ¿Ya? Ahora vamos a decir que esa colección que actualizada se tiene que pasar hacia esa colección actualizada se tiene que pasar ya al archivo. ¿Ok? O sea, la colección, ojo, es como decir, en la memoria está, pero no está en el archivo. Entonces lo que voy a hacer es pasar la información, la nueva información actualizada hacia el archivo. Entonces for each que empieza a leer toda la colección, y entonces lo que voy a hacer acá, estudiante y lista de estudiantes punto colección estudiantes, ¿ya? Y le voy a decir acá qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder cuando lea cada integrante de la lista, ¿no? Ojo, hasta acá solamente lo teníamos como información dentro de un objeto de la clase estudiantes. Ahora hemos pasado esa información hacia acá. Quiere decir, estamos pasando ya hacia la colección. Entonces estamos actualizando la colección. Hasta ahí estamos actualizando la colección. O sea, quiere decir, si tenía 5 registros y el registro 4 hice una modificación, ya ese registro 4 ya con esto lo estoy actualizando. Ahora lo que tengo que hacer es que hasta ahí solamente la colección, no lo he pasado al archivo, o sea, el archivo, el documento, el documento de texto, no lo he pasado ahí. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es pasarlo, ¿no? Entonces, por eso he declarado línea. Digo, línea va a ser igual, y llamo porque es estudiante que está acá, código, y nuevamente voy a hacer lo que he hecho acá, separado por coma. Código punto punto DNI punto
está. Esto es como lo que estuviera regrabando, ¿sí? Es como si estuviera regrabando nuevamente con la información cambiada. ¿Ya? Y hasta ahí lo he pasado a mi línea, pero ahora le tengo que pasar a negocio, punto, y nuevamente escribir estudiante. Y acá le digo línea. Listo, ahí está. Ahí está. Entonces, acá prácticamente lo que estoy haciendo es regrabar la información y volverlo a escribir. Pero ¿por qué estoy haciendo eso? Porque estoy actualizando el estudiante. O sea, he hecho una modificación y lo estoy actualizando. A ver, vamos a ver si funciona, ¿ya? Vamos a... Voy a hacer doble clic acá, modificar. Y voy a mandar a actualizar estudiante. Voy a llamar ese método que he creado ahorita. Y voy a llamar al método cargar estudiante para que se actualice, ¿no? O sea, modifica y nuevamente la tabla se actualiza. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede, ¿ya? Vamos a ver ante el problema. Se espera un cierre, dice acá. Probablemente me falta uno más. Vamos a agregarlo. Ahora sí, cero errores. Lo guardamos. Ya. A ver, yo selecciono a Pedro López. Y digo, Pedro López no se llama López, se llama Pedro Manrique. ¿Ya? Y le digo modificar. Ya. Acá mira, Pedro López y Pedro Manrique. Pero hay un detalle, ¿no? Que la información no se ha borrado. O sea, hemos actualizado, pero se ha mantenido la otra información. Eso debe ver en el archivo, ¿no? O sea, este archivo. Vamos a ver acá. Miren, ahí está el archivo, ¿eh? O sea, se ha repetido, miren, se ha repetido. ¿Cómo solucionamos eso? Lo que yo tengo que hacer es borrar toda esta información y colocar la nueva información. Acuérdense que la información que traemos de acá lo pasamos a la colección, de la colección modificamos y lo regresamos al archivo. Entonces debemos borrar toda la información que hay acá para que se coloque. Se supone que esta sería la nueva información y esta es la información vieja, pero se está quedando la vieja y la nueva, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto, ¿sí? Voy a borrar esto, ¿no? Voy a quedarme con la vieja, sin adiciones personales. Archivo guardar. ¿Ya? Ya, listo. Entonces vamos a solucionar ese problema. Para eso vamos a ir a la capa negocio. ¿Ya? En la capa negocio voy a agregar un método más. Este método sería para eliminar la información o para eliminar el archivo, ya, si quieren llamarlo de esa manera. O sea, quiere decir, este archivo lo voy a eliminar y voy a crear nuevamente otro archivo. O sea, este archivo se va a eliminar toda su información y el archivo incluyendo, y se va a crear. Cada vez que utilizo string write, saben que siempre se crea el archivo, o sea, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces lo que va a hacer este método es eliminar el archivo, ¿ya? Public void eliminar eliminar archivo estudiante. Ya está. Y acá digo file punto existe delete, ahí está, delete. ¿Y por qué lo he hecho acá? Exactamente porque yo necesito la ruta y la ruta está acá, ¿no? O sea, ¿qué archivo eliminar? Está. Digo, eliminé el archivo que está en esta ruta.
root. O sea, no es eliminar el registro, ¿no? Estoy eliminando el archivo totalmente. Ya está. O sea, quiere decir voy a eliminar el archivo. Y eso lo voy a incluir acá. Cuando yo actualizo, acá todo esto lo que hace es subir la información en la colección, en la memoria. Entonces, como ya la información está en la memoria, yo voy a eliminar el archivo. Ya, negocio punto eliminar archivo estudiante. Voy a eliminar el archivo estudiante para que nuevamente se pueda colocar acá. Escribir hace que nuevamente se cree el archivo y se coloque la información que corresponde. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, miren, son 4 archivos. Bueno, yo borré, por eso es que ya no sale la repetición, porque los he borrado. Pero ahora se supone que ya no tiene que ser repetición. A ver, Luis Carpio. Vamos a poner, en vez de Luis Carpio, vamos a poner Luis Pimentel. Y su cuota no es 300, es 550. Y no pertenece a comunicaciones, pertenece a sistemas. Ya está. He hecho todas las modificaciones, 3 modificaciones. Entonces se supone que acá debe cambiar solamente este dato y no debe agregarse más. No vamos a modificar. Acuérdense que modificar elimina la información que está en el archivo y vuelve a jalar la información del archivo. Ahí está, ¿ves? Se dan cuenta, miren. Luis Pimentel, 550 sistemas. No, profe, no era de sistemas, era de gestión. Gestión de negocios, modificar. Está. ¿Se dan cuenta, no? Profe, María Rojas, su cuota es de 650. 650, modificar. María Rojas, 650. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, ¿no? Y no crea el archivo. O sea, prácticamente cuando nosotros damos a modificar, ¿qué está haciendo modificar? Está actualizando toda la información y está borrando el archivo acá. Y toda esa información ya está en la colección, o sea, en la memoria. Como ya no está en el archivo, lo borra el archivo. Y acá lo que hace es volver a crear el archivo con la nueva información, ¿no? Ya sea modificada. Los mismos pasos o similares sería con eliminar. Vamos a hacer eliminar. Vamos a hacer eliminar. En private voy eliminar estudiante. Ya, ahora para eliminar estudiante necesitamos la misma información que está acá. Mira, esta que está acá la necesitamos acá. También necesitamos cargar, ¿no?, la colección. Una vez que hemos cargado, ya vamos a nuestra lista de estudiantes, punto, y ahora le digo eliminar estudiante que había creado, ¿no? Y lo único que me pide eliminar estudiante, ¿qué cosa es? El código. Entonces eliminar estudiante acá también debe tener un parámetro que sea de tipo entero llamado código. Ese código que le doy acá. Ya está. Y ahora lo que hago es prácticamente esto de acá, ¿no? Lo mismo. Copiar. Bueno, le hago cortar. Ya, le hago cortar. Como es lo mismo, lo voy a colocar aparte, ¿ya? Private voy, regrabar. Ya está. Regrabar. Archi. Ya. Ahí está. Esto necesito. Bueno, claro, tengo que eliminar el archivo nuevamente. ¿Se dan cuenta? Regrabar lo que hace es esto. Entonces, acá
Acá en actualizar simplemente llamo a regrabar. Regrabar archivo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Regrabar archivo. Ya está. Acuérdense que ese pedazo de código ya está acá, ¿no? Acá está. Entonces lo he hecho así porque eliminar también necesita ese pedazo de código. Regrabar archivo. Ya está. Entonces tanto en eliminar como en actualizar necesito esta parte del código. Entonces ya no lo vuelvo a escribir, simplemente lo llamo. Vamos a ver si funciona. Pero ahora voy a eliminar, doble clic. Y en eliminar digo eliminar, llamo primero al método eliminar estudiante. Y acá hay un detalle, ¿no? Para poder eliminar el estudiante necesito el código, pero ahora acá ya no puedo poner ninguna variable, sino tengo la variable, claro, pero tengo que ponerlo acá. Y código va a ser igual y tengo que tomar de acá, ¿no? Este text, ¿ya? De ahí, entonces digo txt code punto text. Profe, pero sale en rojo. Profe, yo ya sé ya qué es cambiarlo, ¿no? No es el mismo tipo, convertirlo al tipo entero. Y ya está. Y eliminar estudiante necesita el código que acabo de tomar ahí. Código. Ya está. Y una vez que está, digo cargar estudiante para que nuevamente cargue el actualizado, ¿no? Sí, ya está. Debe funcionar todo completamente. Miren, selecciono. Está. Ya hemos visto actualizar. Ahora yo quiero eliminar al primer registro. Selecciono el primer registro. Va a tomar este código 1 para eliminar. Digo eliminar. Y miren, ya no está. Claro que, profesor, pero ¿qué hay? Ya ustedes saben que pueden hacerlo con nuevo, ¿no? O a la hora de eliminar también pueden decir que a la hora de eliminar modificar que esto se coloque en blanco, ¿no? Crear un método que se encargue de colocar en blanco todo, ¿no? Bueno, lo voy a hacer, voy a tratar de trabajar completo con ustedes. Private void limpiar, limpiar, limpiar. Entonces acá lo que hace limpiar txt código.text va a ser igual a txt dni.text va a ser igual a txt no ap.text va a ser igual a txt cuota punto text va a ser igual a cbo escuela.text va a ser igual a cero. Ya está. Y el cursor siempre se va a colocar en el código. Punto focus. Listo. Entonces digo acá, a la hora que eliminamos, también llamamos a limpiar. Limpiamos. A la hora que actualizas, si quieres a la hora de actualizar o modificar, también puedes llamar a limpiar. Y también a la hora del nuevo, ¿no? Acá también llamas a limpiar. Y ya está.
Listo, yo selecciono un registro. El número 4 le digo eliminar. Listo, se queda vacío. Si quiero modificar, Pedro López, Pedro, Pedro Lucano, Pedro Lugano, vamos a poner. Su aporte es 450 y el área de comunicaciones. Y le digo modificar. ¿Está? Comunicaciones, Pedro Lugano. ¿No? Y si quiero nuevo, nuevo al frente. Listo. Entonces ya está. Tenemos terminado ahí el mantenimiento con archivos. ¿Ya? Entonces dejo esto para que ustedes puedan desarrollarlo, tanto los alumnos como cualquier persona que quiera trabajar con capas, trabajar con clases, trabajar con colecciones, en este caso la colección list, y con archivos, ¿no? Lo string write, string write. Muchas gracias, nos vemos hasta luego.